Si tienes tensión en la mandíbula cuando cantas, lo más probable es que tu sistema no crea que estás cantando. Cree que estás vomitando. Y sí suena fatal, pero tiene todo el sentido del mundo cuando entiendes cómo funciona tu cuerpo. En este vídeo te lo voy a explicar sin tecnicismos y con ejemplos que vas a sentir por ti mismo. Así que vamos a empezar. Vale, ¿por qué tu sistema confunde cantar con vomitar? Pues porque la coordinación que utilizas para cantar se parece demasiado a la que tu cuerpo usa para protegerte al vomitar. Y ahí es donde empieza todo el lío con la mandíbula. Vamos a ver primero qué hace el cuerpo cuando vomita para que entiendas por qué cantar necesita justo lo contrario a vomitar. Cuando vomitas, la garganta se cierra para proteger las vías respiratorias y la musculatura que conecta la garganta con la barbilla tira de ella hacia arriba y adelante. ¿Para qué? Pues para abrir el esófago que está detrás de la garganta, entre la garganta y la columna vertebral. Para que ese movimiento de la garganta pueda ocurrir, el sistema necesita que la mandíbula esté fija y sirva como punto de apoyo. Por eso se activan los músculos de la masticación, masetero, temporal, para anclar la mandíbula en ese sitio. De hecho, si quieres, puedes probar a tragar saliva. Y fíjate cómo cuando lo haces los dientes tienden a juntarse, precisamente por eso, porque la mandíbula se fija para poder hacerlo. Eso es vomitar a nivel funcional. Cerrar, fijar y tirar para adelante. Cantar es justo lo contrario. Al cantar, la garganta no va hacia adelante, va hacia atrás. La mueve la faringe, que es la que regula el espacio de resonancia según la altura de la nota que se está produciendo en cada momento. Cuando la faringe hace su trabajo, sostiene la garganta desde atrás y entonces la musculatura que se conecta a la barbilla puede dedicarse a otra cosa, abrir la boca. Es decir, la misma musculatura que tira de la garganta hacia adelante cuando vas a vomitar es la que abre la boca cuando la faringe sostiene la garganta hacia atrás y estás hablando o cantando. Por eso, cantar y vomitar son patrones completamente opuestos. Hacer los dos o parte de los dos a la vez es sinónimo de problemas. Aquí es donde empieza la tensión, la lucha y la sensación de que la mandíbula va por libre. Primero, los músculos de la masticación quieren fijar la mandíbula, porque para vomitar la necesitan anclada, pero tú necesitas abrirla para pronunciar palabras. Eso es un choque de intenciones directa y eso se siente como una tensión. Segundo, si la garganta se desplaza hacia adelante como en el patrón del vómito, la faringe no puede hacer su trabajo y resonar las notas. Solución, crear más voz. Entonces hay más presión de aire, el abdomen empuja y eso vuelve a activar más el patrón del vómito porque de nuevo son componentes del vomitar. Tercero, los músculos que deberían ayudarte a abrir la boca no están disponibles. Están ocupados tirando de la garganta hacia adelante. Así que abrir la boca se convierte en algo torpe, forzado o directamente imposible. Y cuarto, la garganta se protege. Hace un microcierre preventivo porque interpreta peligro, interpreta que vas a vomitar. Eso obliga a las cuerdas a soportar más presión y a trabajar tensionadas. Por eso también hay gente que cree que abrir la garganta para cantar es algo a tener en cuenta, en vez de lo que realmente es, que es el resultado de una buena organización que ocurre de forma automática. El reflejo del vómito no se activa solo cuando vomitas, se activa cada vez que el sistema detecta señales que acompañan o forman parte de esa función. Cuando vomitas pasan tres cosas clave. Primero, el abdomen se contrae y así presiona el estómago contra el diafragma para bombear eso que quieres vomitar fuera del cuerpo. La garganta se cierra y se desplaza hacia arriba y adelante para abrir el esófago que está detrás. Y el velo del paladar sube para cerrar el paso de la nariz. Y menos mal, porque nadie quiere que le salga el vómito por la nariz. Y todo lo que es necesario o colateral a esto también forma parte del paquete, como redondear la espalda, desplazar la cabeza hacia adelante, levantar los hombros, hundir el pecho. Casi todo lo que hace la mayoría de gente que tiene tensiones o dificultades al cantar. Contraer el abdomen, levantar el velo del paladar, desplazar la cabeza hacia adelante, empujar aire y claro, en cuanto tu cuerpo sospecha lo más mínimo, activa parte del patrón completo precisamente para protegerse. ¿Por qué? Pues porque dentro de la jerarquía funcional, vomitar es crucial para la supervivencia. Porque si sale mal, te broncoaspiras, te ahogas con tu propio vómito, que es
horrible solo pensarlo. Y coges, o si no te mueres, coges una infección muy chunga en los pulmones. Así que el sistema se adelanta. Antes de que pase algo malo, se previene, se protege. Activa el patrón, aunque tú solo estés intentando cantar. Y aquí viene algo que casi nadie conecta, pero que explica muchísimo. Cuando ese patrón se activa, aunque no vayas a vomitar de verdad, el abdomen presiona el estómago contra el diafragma. Y la válvula del estómago, la que debería mantenerse cerrada cuando no estás tragando ni vomitando, queda semiabierta, como preparación por si hubiera que expulsar algo. Por eso muchísimos cantantes tienen reflujo, ardor, irritación o esa sensación como de fuego en la garganta, mocos por la mañana. No es que coman mal, o quizás sí, es que su sistema está siempre preparándose para vomitar mientras están intentando cantar. Y ahora entenderás una cosa importantísima. Toda esta activación es la razón por la que tanta gente sufre de tensión en la mandíbula por más ejercicios de relajación que haga. Da igual cuántos estiramientos pruebes, cuántos masajes dolorosísimos además te des. Además aquí hay una glándula, uy, 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 uy. Da igual la férula de descarga. Da igual el botox que te inyecten en los maseteros. Si tu sistema está activando el patrón del vómito mientras cantas, la mandíbula tiene que fijarse sí o sí, porque está cumpliendo una función de protección. No es rebeldía, no es mala técnica, no es que estés tenso, es que tu cuerpo está haciendo exactamente lo que cree que te mantiene a salvo. Y hasta que no reorganices todo eso, nada de lo externo te va a funcionar. Y ahora que entiendes por qué tu sistema activa un patrón incompatible con cantar, hay algo más que necesitas conocer. Porque una cosa es que la mandíbula se active para protegerte y otra muy distinta es lo que pasa dentro de la articulación cuando esto ocurre. Mucha gente piensa que la articulación de la mandíbula simplemente se abre y se cierra pues como si fuera una bisagra, pero no funciona así, es muchísimo más compleja. Y cuando esa complejidad se combina con un patrón de protección, aparecen los clics, los chasquidos, los bloqueos y toda esa tensión que sientes ahí en los lados, cerca de los oídos. Así que vamos a ver qué está pasando realmente cuando abres la boca. La articulación de la mandíbula es crucial, compleja, pero además es frágil. Muchísima gente tiene ruidos, clics, sensación de arenilla y casi siempre la causa es una variación pues de la misma historia. Para entender qué pasa, déjame contarte cómo es y cómo funciona la ATM, la articulación temporomandibular. Mira, está formada básicamente por tres estructuras. La primera es el cóndilo, que es el extremo del hueso de la mandíbula. La segunda, la cápsula, que es el hueco en el hueso temporal del cráneo, que es donde encaja el cóndilo. Y luego, entre los dos, hay un disco de cartílago, un cojín, que evita que cuando se articula la articulación roce hueso contra hueso. La complejidad viene porque el cóndilo tiene que hacer dos movimientos coordinados para poder abrir la boca. Primero, hace un movimiento pequeñito de rotación, como si rodara sobre sí mismo. Ese es el movimiento que da una apertura muy pequeña, tiene poquísimo rango. ¿Por qué? Pues porque enseguida empieza el segundo, que es la traslación. Ahí el cóndilo sale de la cápsula y se desliza hacia adelante. Solo explicarlo ya suena complejo, ¿verdad? Pues ahora imagina coordinar esto miles de veces al día sin prestarle ni siquiera atención. La cuestión es que si la rotación es demasiado grande, demasiado larga o demasiado corta, empiezan los problemas. ¿Qué problemas? Pues que el cóndilo puede morder el cartílago o estirarlo o desplazarlo antes de tiempo. Eso hace que el disco se vaya demasiado adelante y provoque clics, clacs, bloqueos o que la mandíbula simplemente no pueda abrir del todo. Cuando el cartílago deja de estar en su sitio, el ligamento, que queda estirado, empieza a actuar como un nuevo disco. La suerte es que ese ligamento no tiene terminaciones nerviosas, porque si las tuviera, el dolor sería insoportable. Con el tiempo, el ligamento genera tejido cicatricial hasta que empieza a funcionar como un nuevo cartílago improvisado. Y si lo piensas, tiene sentido. Antes de que existieran cirujanos, férulas, especialistas, la gente tenía que seguir comiendo, seguir viviendo. Así que por supervivencia, el cuerpo encontró pues la forma de compensarlo. Ahora bien, ¿qué es lo que coordina esa articulación? La musculatura. El tono muscular acumulado, los traumas y las creencias. El tono puede venir de todas partes, puede venir de la lengua, del suelo de la boca, de lo que haces al cantar, de cómo sostienes la cabeza e incluso de cómo ves.
Cuando hablo de traumas no me refiero solo a los emocionales, que también, sino a golpes, operaciones, accidentes e incluso la ortodoncia. Porque la ortodoncia genera dolor y obliga al sistema a reorganizar cómo usas la mandíbula para intentar evitar ese dolor. Y cuando hablo de creencias, hablo de esas cosas que nos dicen en clase, como quien no quiere la cosa. Y nosotros pues las vamos aplicando como locos. Por ejemplo, lleva la mandíbula hacia atrás para oscurecer el sonido. ¡Ay, ay, ay! Ahora ya puedes entender que eso es terrorismo vocal, porque empuja el cóndilo contra el disco, triturándolo literalmente. Y claro, si la articulación ya es compleja de por sí y frágil, imagínate lo que pasa cuando encima le pedimos a la mandíbula que haga cosas que no le tocan. Porque la mayoría de problemas no vienen solo de la articulación, vienen de lo que hacemos con la mandíbula para compensar lo que no está haciendo la faringe. Y aquí entramos en un tema que casi nadie entiende, pero que cambia absolutamente todo cuando cantas. Y ese tema es mi amada, adorada faringe. La faringe es el motor funcional de la voz. La mayoría de cantantes ni siquiera la conocen, pese a que más o menos la usen. Y evidentemente ni idea de su importancia crucial como sostén de la voz. Esto genera una confusión enorme. Cuando la faringe no hace su trabajo, la gente busca estabilidad en la mandíbula. Pero aquí está la contradicción. La mandíbula tiene que moverse para articular palabras. Y algo que se mueve no puede ser un punto de apoyo estable. Así que cuando usas la mandíbula como soporte, pasan muchas cosas, pero básicamente tres cosas. Primera, la articulación empieza a sufrir, porque la mandíbula intenta estabilizar algo que no debería estabilizar y acumula presión, rigidez, desplazamientos laterales, dolores, clics y además empieza a pelearse con su propia necesidad de movimiento constante. La segunda es que la dicción se distorsiona. Como la faringe no está creando espacio desde detrás, la boca se convierte en indispensable para gestionar la resonancia. Pero claro, cuanto más abres la boca, más condicionas a la faringe. Y cuanto más condicionada está la faringe, más necesitas suplirla con el espacio de la boca. El círculo vicioso perfecto. Por no hablar de que hay vocales más cerradas o vocales más abiertas. De ahí que haya mucha gente que tiene vocales favoritas según si la nota es aguda o la nota es grave. Y tercero, la respiración y la presión se desorganizan. Cuando el espacio no está gestionado por la faringe, falla la resonancia. Cuando falla la resonancia, necesitas simplemente crear más voz. Y sin faringe, generar más voz te lleva a más presión de aire. Para ello, el abdomen empieza a contraerse hacia adentro y empujar. Y la garganta se protege. Y todo vuelve a activar otra vez el patrón del vómito. Es decir, cuando la faringe no trabaja, no solo pierdes libertad y resonancia, es que activas exactamente el patrón que te tensa más la mandíbula. ¿Qué hace la faringe exactamente? Pues mira, muy sencillo. Crea y regula el espacio de resonancia desde atrás. Es el tubo de la voz. Cuando regula el espacio de acuerdo a la altura tonal, la garganta se desplaza libremente y ligeramente hacia atrás. Y entonces la mandíbula y la lengua quedan disponibles para articular palabras desde delante. Y aquí es donde viene el punto clave. La musculatura que abre la boca, la misma que al vomitar tira de la garganta hacia adelante, solo puede dedicarse o a abrir la boca, si la faringe sostiene la garganta desde atrás, o a vomitar, si la mandíbula queda fija y arrastra la garganta hacia adelante. Todo esto es un equilibrio muy fino y si la faringe no sostiene, esa musculatura deja de ayudar a abrir la boca y vuelve a su función de emergencia, tirar la garganta hacia adelante. Y ahí otra vez se produce la tensión en la mandíbula y esa incongruencia funcional. Quiero vomitar, pero quiero cantar. Quiero mover la boca, pero quiero fijarla. Así que el problema no es la mandíbula. El problema es que estás intentando usarla para algo que no le corresponde. Dar soporte, crear espacio, estabilizar la voz, cuando eso, realmente, quien puede hacerlo, a quien le toca, es a la faringe. Y cuando la faringe no hace su parte, la mandíbula se queda sola y lo hace todo ella. Y ahí es donde aparece esa sensación de tensión. Pero esto todavía tiene una capa más, que es la relación entre la mandíbula y la cabeza. Porque, ya te adelanto, si la cabeza no acompaña, la mandíbula no tiene ni una sola opción sana de abrirse. Vamos con eso. Hemos visto que la faringe sostiene el espacio desde atrás, pero hay otra pieza fundamental que casi nadie tiene en cuenta. La relación entre la mandíbula y la cabeza.
La mayoría de personas abren la boca sin que la cabeza participe para nada. La cabeza se queda fija, clavada, y la mandíbula ha de asumir todo el trabajo. Y ahí está el problema. La mandíbula no puede abrirse demasiado si la cabeza no acompaña. ¿Por qué? Porque abrir la boca no es un gesto aislado. Es una coordinación completa entre mandíbula, cabeza, columna vertebral, pecho y la faringe. Si la cabeza no participa, la mandíbula se queda sin amplitud, tiene que trabajar más y compensar la falta de movimiento de arriba, sin demasiadas posibilidades. Eso genera un exceso de trabajo brutal alrededor de la articulación, laterales de la mandíbula, suelo de la boca y sobre todo la lengua y la garganta, que tirarán hacia abajo para suplir la falta de movimiento en la cabeza. Cuando la mandíbula se queda sin alternativas, lo único que queda es empujar con la lengua hacia abajo, básicamente. No hace falta explicar demasiado porque esa pues no es la mejor de las opciones. Vamos a experimentar un momento. Mira, la mejor forma de comprenderlo es cuando lo pruebas. Prueba a abrir y cerrar la boca. Estás un poco condicionado ahora, pero prueba a abrir y cerrar la boca y fíjate si se mueve la cabeza. No hace falta que lo obligues, solo fíjate qué partes se articulan cuando abres la boca. Ahora, prueba a cuando abres la boca levantar un poquito la cabeza. Un poquito. Y fíjate cuál es la sensación. No te pido que entiendas ni que estés de acuerdo, solo que lo pruebes. Y ahora te demuestro por qué. Ahora, prueba a abrir la boca dejando la cabeza totalmente quieta. Y fíjate cómo lo haces. Vuelve de nuevo. Prueba a abrir la boca y llevar la cabeza un poquito hacia atrás. Y luego dejas la cabeza quieta y pruebas a abrir la boca. Javi, entonces me estás diciendo que tengo que abrir la boca como un teleñeco. Mira, imagínate que tienes los cubiertos en las manos. Corta un trozo de algo y lo llevas a la boca. Fíjate ahí cómo abres la boca. Ya es posible que muevas un poco la cabeza, pero fíjate, es posible hacerlo sin, ¿no? Puede ser que no hayas movido nada. Pruébalo de nuevo. Y luego prueba. Pero ahora fíjate, vamos más atrás. Suelta los cubiertos. Coge algo con la mano y llévalo a la boca para comerlo. ¿Ahora qué? ¿Ahora ves? Vuelve a probar a abrir la boca sin mover la cabeza. Y luego, prueba a moverla. Ahora convéncete. No, pero es que además, si volvemos a la articulación, de esta manera no solo se mueve el cóndilo con respecto a la cápsula del cráneo, a la cápsula del temporal, sino que también se mueve el cráneo con respecto a la mandíbula. Y eso le da a la articulación, a la ATM, un recorrido más amplio, más seguro y con mucha menos tensión. Así que no es que tengas una mandíbula tensa, es que la mandíbula está trabajando sola, sin faringe, sin cabeza, sin colaboración del sistema. Y cuando una parte trabaja sola, trabaja mal, trabaja de más y además se confunde. Y esa confusión que mucha gente llama tensión tiene muchísimas formas de aparecer. Así que vamos a verlas. Hemos hablado de la mandíbula, hemos hablado de la faringe, hemos hablado de la cabeza, de la articulación, pero ahora viene algo que te va a cambiar la manera de entender tu cuerpo, porque la tensión no es tensión, la tensión es confusión. Lo que llamas tensión es simplemente una parte del cuerpo intentando hacer más de la cuenta porque otra parte no está colaborando. La tensión está prestando un servicio, no es aleatoria, no es absurda, está sosteniendo algo que tú no estás pudiendo sostener de otra manera. Y lo más importante, si te quitara esa tensión de golpe, no podrías hacer lo que estás haciendo. Literalmente te quedarías sin opción. Así que vamos a ver de dónde sale esa confusión. Hay 6 causas principales. El sistema cree que dos partes son una sola, por ejemplo, la mandíbula y la lengua. Si llevas la punta de la lengua a una comisura, por ejemplo, la mandíbula se va con ella. Y si intentas dejar la lengua en una comisura y llevar la mandíbula hacia el lado contrario,
Es muy difícil. Puedes trabajarlo poco a poco, aclarar con cariño y amabilidad y la confusión se disuelve y fin del problema. No es tensión, es que tu cerebro no distingue entre esas dos acciones. Una parte trabaja demasiado porque otra parte no está haciendo su parte. Un buen ejemplo ya lo has experimentado, cuando abres la boca sin que la cabeza se mueva. La mandíbula asume todo el trabajo. La sensación es de tensión, pero en realidad es que el reparto del trabajo no está siendo proporcional. Esto es muy común. Una parte del cuerpo se mueve en contra de la acción principal. Siguiendo con la boca, por ejemplo, cuando abres la boca, la lengua debería acompañar hacia adelante y un poco hacia abajo. Tiene sentido. La lengua está contenida por la mandíbula, está dentro de la mandíbula. Pero hay mucha gente que cuando abre la boca, al mismo tiempo sube la lengua y la lleva hacia el paladar. Eso crea una lucha interna que además es absurda, porque la mandíbula quiere abrir y la lengua quiere cerrar. Y claro, eso pues es tensión. Este es brutal. Intentas hacer una cosa y tu sistema hace la contraria a la vez. Por ejemplo, quieres abrir la boca, pero los músculos de cerrar la boca se activan y quieren cerrar a la vez. Entonces necesitas el doble de esfuerzo para abrir, porque estás abriendo mientras estás cerrando a la vez. Eso, eso cuando lo sientes, no es tensión, es trabajo extra para vencer a una acción contradictoria que te va a la contra. Quieres hacer algo, pero no tienes la opción necesaria. Por ejemplo, quieres morder una fresa. Para eso, los dientes de arriba y los dientes de abajo deben alinearse. Pon, si quieres, imagínate que coges la fresa y vas a morderla, fíjate que los dientes de arriba y los de abajo necesitan alinearse para poder cortar. Ahora, pon un dedo delante de la barbilla y no permitas que la mandíbula hacia adelante e intenta morder esa fresa. Fíjate que es incómodo, es torpe, es molesto. No es que estés tenso, es que no tienes la opción que necesitas, la de poder llevar la mandíbula hacia adelante para alinear los dientes y morder. Esta es la más importante de todas. El sistema aumenta el tono muscular alrededor de la articulación y lo hace cuando siente que esa articulación está en riesgo. Si tu mandíbula está a punto de salirse de su rango seguro o siente que el movimiento no está bien coordinado, el cuerpo simplemente frena, te devuelve tensión, limitación, hace que la apertura se vea reducida. Y no es que estés haciendo algo mal, es que tu cuerpo te está diciendo, deja de hacerlo así, porque si te permito que lo hagas así, te vas a romper. Así que la tensión no se relaja realmente, la tensión se reorganiza. Y reorganizar significa distribuir el trabajo proporcionalmente según las capacidades y además involucrar todas las partes que puedan aportar siguiendo una sola intención clara. Así que el resumen sería, para soltar hay que conectar. Hemos visto qué pasa cuando la faringe no sostiene, cuando la cabeza no acompaña y cuando el resto intentan compensar. Pero ahora tenemos que entrar en la parte que la mayoría de cantantes nunca se ha planteado. ¿Quién abre realmente la boca? ¿Quién la cierra? ¿Y cómo se organiza todo esto cuando cantas? Porque si entiendes esto, abrir y cerrar la boca puede dejar de ser tan complicado. Los músculos que cierran la boca son fuertes, grandes y muy precisos, masetero, temporal y pterigoideos. Su función principal es triturar comida. Están diseñados para ejercer fuerza, ejercer presión. Por eso, cuando hay confusión, son los primeros que se activan, porque el cuerpo confía en ellos para protegerte. Pero piensa que son músculos de fibras blancas. Las fibras blancas son rápidas, reaccionan muy deprisa, muerden fuerte, pero no pueden mantenerte en una posición fija mucho tiempo. Por eso la mandíbula puede abrirse y cerrarse muy rápido, pero no sostenerse sin que aparezca carga y tensión. Simplemente no están diseñados para eso.
Los músculos que abren la boca son más pequeños y muchísimo más complejos. Los suprayoideos, la musculatura del suelo de la boca y parte de la musculatura cervical, de la columna, del pecho, de la pelvis, todo permite que la cabeza pueda desplazarse hacia arriba y hacia atrás. Y aquí está lo importante. Esta musculatura tiene dos funciones muy distintas. Abrir la boca y tirar de la garganta hacia adelante y arriba cuando vomitas. Esto es crucial. Los músculos que abren la boca son los mismos que tiran de la garganta hacia adelante para abrir el esófago cuando vomitas, que está detrás de la garganta, entre la garganta y la columna vertebral. Por eso, si tu sistema sospecha que podría ser que fueras a vomitar, esa musculatura abandona la función de abrir la boca y se pone en modo emergencia, tirar de la garganta. La boca no se abre con un músculo. Es una coordinación fina entre faringe, hioides, suprayoideos, mandíbula, cabeza, columna, pecho, pelvis. Si una parte falla, otra intenta compensar. Y esa compensación se siente pues como tensión, esfuerzo, bloqueo. No me sale fácil. Así que no es cuestión de ejercicios milagrosos para la mandíbula, ni masajes dolorosos, ni férulas, ni forzar esa apertura. La clave no está realmente en la mandíbula. La clave está en cómo se organiza todo tu sistema. Si la faringe sostiene, si la cabeza acompaña, si el hioides está disponible, si la lengua no compensa, si hay diferenciación, opciones, coordinaciones proporcionales. La mandíbula entonces, cuando todo esto ocurre, cuando todo se alinea, se abre sola. La tensión no se quita, la tensión se reorganiza. Y cuando el sistema entiende la coordinación, la mandíbula deja de ser pelea y empieza simplemente a funcionar. Ahora quiero hablarte de algo que muy poca gente tiene en cuenta y que crea muchísima controversia cuando lo cuento por ahí. Pero sin embargo, determina muchísimo cómo usas tu mandíbula en tu día a día. Y son tus referencias internas. De hecho, si quieres entender todo esto mejor que te voy a contar ahora, te recomiendo que cierres un segundo los ojos y te plantees lo que te voy a decir. Prueba a abrir y cerrar la boca con los ojos cerrados. Y fíjate, ¿qué es lo que te permite saber cómo de abierta o cerrada tienes la boca? Plantéate, ¿es la distancia entre los dientes de arriba y los dientes de abajo? ¿O quizás es la distancia que hay entre la superficie de la lengua y el paladar y el frescor del aire que notas al pasar por ahí? ¿O quizás es el esfuerzo que sientes cuando abres y cierras la boca? Ok, porque hay mucha gente que se fundamenta en esa sensación de esfuerzo. Pero esa sensación cambia según el día. El esfuerzo no es una referencia estable. Lo que comúnmente te dice a grandes rasgos, o como gran referencia, o como referencia general, dónde está tu mandíbula en cada momento, son dos cosas. Primera, la distancia entre los dientes de arriba y los dientes de abajo, y la distancia que hay entre la lengua y el paladar, y quizás cómo notas el aire ahí. Son como tus sensores internos. Cuando estas dos referencias están claras, sabes si estás abriendo poco o mucho, sabes si estás cerrando demasiado, sabes si la lengua está colaborando o está interfiriendo. Y tu cuerpo puede calcular el movimiento sin error y sobre todo sin tensión. Pero si estas referencias fallan, el cerebro empieza a improvisar, va al tuntún. Y ya sabemos lo que pasa cuando el sistema improvisa sin opciones. Aparece la tensión, aparece la confusión y aparece la necesidad de protección. Además, el contacto entre dientes es lo que nos permite saber la fuerza con la que cerramos la boca y calibrar entonces la fuerza al morder y al masticar. Y aquí viene la parte que nadie te cuenta. La ortodoncia cambia la posición de los dientes, sí, pero no cambia, no actualiza, no lo hace de una forma que tu cerebro pueda seguir o integrar la nueva disposición de los dientes. Porque en definitiva es un dispositivo externo que no depende de tu sistema nervioso. Así que el cerebro se encuentra los dientes en un sitio distinto sin saber qué es lo que ha pasado. Esto genera un efecto parecido a lo que todos vivimos en la adolescencia, cuando nos cambia la voz o cuando pegamos el estirón, ¿no? De repente estamos torpes, nos damos golpes, nos salen gallos, porque el sistema ha cambiado por dentro, pero aún no hemos tenido tiempo de familiarizarnos con él. Pero hay una diferencia clave. En la adolescencia es un cambio orgánico que el sistema nervioso puede seguir, porque es el propio cuerpo el que cambia. Pero en la ortodoncia
es un cambio que viene del exterior, es un cambio que genera un dispositivo externo y el sistema no controla. Y eso complica todo. Además, tus dientes no estaban donde estaban por estética, estaban ahí por función, por cómo muerdes, por cómo tragas, por cómo respiras, por cómo se relaciona la lengua con el paladar, por cómo organizas la mandíbula para comer, por cómo cantas, por cómo hablas, por cómo gestionas la resonancia. Así que mover los dientes sin reorganizar la función crea un vacío sensorial. Mis dientes ya no están donde estaban, pero mi cerebro sigue buscando las referencias antiguas. ¿Cuál es el resultado? Pues los más comunes es te muerdes la lengua, te muerdes las mejillas por dentro, que duele muchísimo. La mandíbula no sabe dónde parar. Los movimientos se vuelven torpes y aparece más confusión y por tanto más tensión y por tanto más protección. ¿Por qué la gente necesita entonces un retenedor de por vida? Pues porque los dientes no estaban donde estaban por azar. Estaban ahí porque ahí es donde te eran útiles. Eran la solución funcional que tu sistema encontró para masticar, para tragar, para hablar, para estabilizar, para todo, para abrir y cerrar la boca. Cuando la ortodoncia los mueve, el cuerpo quiere volver a la organización antigua. Si el sistema no se reorganiza, los dientes quieren volver a donde son útiles, porque esa posición era funcional, no era estética, no era un error, no era azar. Así que no son los dientes los que tienen memoria, es el sistema, es lo que haces. Si te has sometido a ortodoncia o si notas que a veces no sabes cuánta boca estás abriendo o si te muerdes al masticar, no es casualidad. Tu sistema está buscando referencias y hasta que no reorganices esa función y consigas referencias claras, la mandíbula seguirá yendo como loca, trabajando de más. Vale, vamos a cerrar todo esto que hemos visto hoy, que es mucho. Ha sido mucha información, pero creo que al mismo tiempo es un puzzle que cuando encaja lo cambia todo. Vamos con los grandes titulares. Si tienes tensión en la mandíbula al cantar, tu sistema probablemente cree que estás vomitando. Y no es una broma, es pura neurofisiología. La articulación de la mandíbula es compleja y es frágil. Rotación y traslación. Si una falla, aparecen clics, bloqueos y en última instancia dolor. La faringe es el lugar donde se debería buscar apoyo y muchas veces pues no está. Cuando la faringe no sostiene, la mandíbula intenta compensar y simplemente no puede. Si la cabeza no acompaña, la mandíbula se queda sin opciones. Abrir la boca no es solo abrir la boca, es una coordinación global. La tensión no es tensión, es confusión. Falta de diferenciación, falta de proporcionalidad, movimientos parásitos, intenciones contrapuestas, falta de opciones y protección. Abrir la boca es un gesto sistémico. Faringe, hioides, columna, suelo de la boca. Si una parte falla, otra tiene que compensar. Y esa compensación es la que se siente como tensión. Tus referencias internas son súper importantes. Dientes, lengua, paladar y la ortodoncia cambia todo eso sin avisar al sistema. Si entiendes estos 7 puntos, empiezas a entender lo que pasa con tu mandíbula como lo que realmente es. Y es un mensaje inteligente, no un problema. Y ahora déjame que te comente algo. A veces en los comentarios de YouTube me decís, vale Javi, muy bien, pero ¿cómo lo aplico? ¿Dónde están los ejercicios? ¿Dónde está la solución? Mira, cuando yo empecé a estudiar canto hace 23 años, hubiera dado lo que fuera por encontrar un vídeo como este, con esta información, con estas pistas y, por qué no decirlo, con esta claridad. Recopilar toda esta información me ha llevado muchos años de trabajo conmigo mismo, con mis alumnos y mucha observación, estudio, investigación y, por supuesto, muchísimos errores. Yo soy especialista en aprendizaje experiencial, no enseño ideas. Enseño experiencias que el cuerpo entiende antes que la mente. Y si quieres experimentarlo de verdad, si quieres notar esto en tu propia mandíbula, en tu propio sistema, en tu propia voz, suscríbete a mi newsletter. Ahí envío un consejo de voz cada día, reflexiones, descubrimientos, práctica real y cursos que voy creando. Y además, nada más entrar, recibes automáticamente una clase completa y gratis donde puedes experimentar mi método en tu propio cuerpo. Si este vídeo te ha resonado, ahí vas a encontrar también mi curso más completo sobre este tema, que es
reconcíliate con tu mandíbula. Está ahí. Ahí puedes sentir, explorar, descubrir, reorganizar todo lo que hemos visto hoy y encontrar la práctica para todo esto. Así que aquí te lo dejo. Muchas gracias por estar ahí, gracias por tu curiosidad y nos vemos en el próximo vídeo.